el contrato de Progen o los contratos con Progen, al parecer, podrían entrar más en conflicto. El gobierno no ha descartado la posibilidad de terminarlos de forma unilateral y Progen no descarta la posibilidad de llevar al país a un arbitraje porque asegura que no se han cumplido todos los pasos previstos para la instalación de los motores que finalmente no terminan de operar. Precisamente el 5 de junio de este año se cumplieron 7 meses desde que debían estar ya operando estas maquinarias y finalmente esto no ha ocurrido y ahora se ha establecido un plazo hasta septiembre de este año para que empiecen a operar y generar energía para el país. ¿Cómo mira usted cómo está avanzando este proceso y la amenaza de un posible arbitraje internacional contra el Estado? Buenos días, Liceña, Orlando, también un gusto, y a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, definitivamente esta contratación que fue emergente no ha cumplido su objetivo y era la incorporación inmediata de los generadores. Entonces, ante esta serie de problemas, ya debió haberse dado, de acuerdo a la ley de contratación pública y a lo que indique el contrato, sí, la terminación porque las multas ya superan determinado porcentaje respecto al retraso de las obras como tal. Otra reflexión es que la empresa, al haber aceptado las condiciones iniciales de emergencia, ellos creían que prácticamente compraban los motores y los instalaban en cuestión de un par de días y se encontraron con varios problemas logísticos y sobre todo que no tenían el suficiente personal técnico ni tampoco todos los insumos necesarios para poder entrar en operación de manera inmediata. Y cuando me refiero a insumos, me refiero a la infraestructura hidrocarburífera necesaria para el abastecimiento, además de la subestación elevadora que les permita interconectarse con las líneas de alta tensión de Transelectric. Entonces, esto es el resultado de la improvisación de haber escogido una empresa prácticamente a dedo cuando hubieron otras empresas que también estuvieron interesadas en participar, pero lamentablemente no les dieron cabida las actuales autoridades que se encuentran en el sector eléctrico. Lo mismo también existen cuestionamientos hacia la empresa ATM, que es la encargada de Termo Esmeraldas 3 con 91 megavatios debido a que los generadores que están acoplados a estos motores son generadores diseñados para 50 hercios. Esta frecuencia eléctrica se la utiliza en Europa, pero en Latinoamérica y el Ecuador utilizamos 60 hercios, entonces ahí hay una incompatibilidad electromagnética y esto también va a causar dificultades y problemas a nivel eléctrico, es decir, no van a poder interconectarse a menos que hagan distintos tipos de arreglos técnicos. Pero ¿cuál es la reflexión para los ecuatorianos? Que en una crisis que nunca se terminó, sino que solamente fue disfrazada por un tema de lluvias, lo que se debía haber contratado es energía y no equipos para generar energía. Entonces la contratación de energía vino a través de las barcazas, que es una generación cara, costosa, pero que está a cuenta y riesgo del productor. Entonces, en ningún momento ha habido cuestionamientos sobre si están funcionando de manera correcta o no los motores de estas embarcaciones, que tienen sus estaciones elevadoras y que les permiten interconectarse directamente porque tienen ya toda la infraestructura. Mientras que comprar motores, que creo que es el peor negocio para el Ecuador, inclusive en época de emergencia, se ha demostrado que no han habido los resultados. Entonces, aquí la pregunta clave es, eh, la situación del sector eléctrico ecuatoriano, después de casi un año en funciones de las actuales autoridades del sector, ¿ha mejorado o no? Porque ha cambiado, sí, por supuesto ha cambiado, pero no ha sido para bien. Entonces, ese es el cuestionamiento público que hacemos quienes generamos opinión pública a través de nuestros criterios y que lamentablemente hemos sido perseguidos por las actuales autoridades del sector eléctrico. Sebastián, buenos días, ¿cómo está? Una de las dudas que nacen a partir de este tema
es que se están resolviendo los problemas por las partes aleatorias, para llamarlo de alguna manera, y hay informes y hay ya rumores, no podemos confirmar porque las autoridades no dan declaraciones directamente, de que el problema eléctrico no se reduce solamente a esto, sino que se reduce a la cuestión financiera, es decir, el costo que está significando. Incluso se habla de 600 millones de costos, bueno, lo que significó el año pasado, y que eso se resolvería por la vía de elevar las tarifas eléctricas. No lo dicen abiertamente, el presidente en una entrevista con la señora Inostroza decía que no va a haber eso, que no va a eliminar los subsidios y que al contrario la situación eléctrica se va a resolver. ¿Hasta dónde lo uno está ligado directamente al otro? Es decir, el problema de la crisis con el posible incremento de las tarifas. Ya se dio un primer incremento, pero más que incremento, yo más bien lo hablaría como un retiro del subsidio a las grandes industrias o consumidores de alta tensión. Me refiero a las mineras, a las siderúrgicas y a todos aquellos que están interconectados directamente a las líneas de Transelectric, es decir, que no pasan por la distribuidora como tal. Estos grandes consumidores, por supuesto, cuando hacen sus proyectos, ellos contemplan este tipo de costos que finalmente los terminan trasladando al usuario, al consumidor final. Pero sí, considero que sí era una decisión correcta el retirar estos subsidios y mantenerlos para el sector residencial. ¿Por qué? Porque en caso de que se retire los subsidios para el sector residencial, se va a disparar el consumo de, en este caso, los hidrocarburos, del gas. Y ese pues es un producto bastante sensible y delicado y también del cual somos deficitarios. Entonces, es un tema muy complejo en el que paulatinamente tiene que ir equilibrando la balanza financiera, porque el sector eléctrico tal como está continúa en déficit. Las empresas distribuidoras presentan serios problemas económicos para poder cubrir el resto del año con una compra de energía cara a Colombia, con una compra cara a las térmicas, porque no hay más. Y por eso es el criterio técnico de que la situación no ha mejorado. Al contrario, en ciertas empresas las cosas están peor. Ingeniero Rivadeneira, uno de los voceros del gobierno en el ámbito energético estaba un poco vanagloriándose, diciendo que los técnicos se habían equivocado en el sentido de que este año iba a haber apagones. Usted dice que no han mejorado las condiciones en este año y medio del actual gobierno en materia energética y que tenemos aún un déficit porque se ha subido la demanda, cada año sube la demanda. En esas condiciones, ¿tendremos problemas para el estiaje de este año nuevamente con apagones? Y le pregunto esto porque además de todo lo que usted ha expuesto, si los benditos generadores de recién se van a poder probar y entrar a operar en septiembre, no sé si eso alcance, más lo de las barcazas, para poder sortear la situación sin apagones. Liceña, hay que mostrar datos técnicos. Por ejemplo, si nosotros comparamos del 15 de abril al 26 de abril del año 2024 con los consumos de energía de las mismas fechas en este año 2025, podemos observar que hay incrementos de consumo de energía de entre un 20 y un 27%. Es decir, hemos llegado a la cifra récord en este mes de mayo, en el anterior mes de mayo, de hasta 106 gigavatios hora al día, cuando el año anterior los récords llegaban a los a los 94 gigavatios hora al día. Entonces, al hacer las operaciones matemáticas, es decir, el consumo en un día, estamos hablando de una diferencia de entre 500 y 600 megavatios, que se lo toma como referencia a las 7 de la noche, que es el horario pico. Entonces, ya que las personas están acostumbradas más a ver un tema de potencia de megavatios más que gigavatios hora, esos 500 o 600 megavatios de incremento de consumo, prácticamente la mitad ha sido cubierto por las barcazas, pero lo otro, o sea, el déficit que está desde aproximadamente el año 2018, en el que ya no se construyó ninguna otra central de generación grande, lamentablemente no ha sido todavía solucionado, no ha sido cubierto. Y el incremento de la demanda es un tren que no lo pueden parar. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una nación depende mucho de sus recursos energéticos. Y cada vez que existen este tipo de golpes, como son los apagones,
las industrias intentan recuperar los procesos perdidos, llamando en este caso a su fuerza de trabajo para recuperar lo perdido en horario marginal, es decir, aumenta el consumo de energía. Ujú. Entonces, no se puede tapar la realidad con un dedo y esto es que lamentablemente todavía nos va a faltar energía. Si bien es cierto, ya no van a ser las mismas hasta 14 horas severas, pero al menos sí serían unas 4 horas durante especialmente el mes de octubre, porque siempre hay una disminución de los caudales, especialmente en los afluentes del río Paute y la cuenca oriental durante los meses de octubre y noviembre. Entonces, si es que no hacen un manejo adecuado del embalse Mazar y la demanda energética sigue en incremento, pues no hay cómo tapar esa realidad. Entonces, se están mostrando datos técnicos en esta entrevista. Ujú. Claro, pero insistiendo en la pregunta de Liceña, algunos técnicos dicen que no se pueden realizar arreglos técnicos para sincronizarse al sistema nacional interconectado con lo que está pasando con estas máquinas, estos aparatos contratados, comprados, etcétera. ¿Esto de qué manera afecta más la posibilidad de lo que estamos hablando? De que los apagones pueden ser de 4, de 6, de 8 horas. ¿Hasta dónde esta realidad complica más incluso el abastecimiento para aquellas personas que no tienen subsidios y que efectivamente van a tener que comprar energía o comprarse más aparatos? Ya, bueno, poniendo en orden las cosas, a Sí, ver, sí, sí. los generadores de ATM de 50 hercios, según versiones de trabajadores de Termo Esmeraldas, porque esto no ha sido confirmado por la empresa, funcionan a una menor velocidad de giro. Sin embargo, o sea, sí existen cierto tipo de arreglos técnicos a nivel del gobernador, es decir, un equipo especial que controla la velocidad de giro de estas máquinas rotativas para que trabajen a 60 hercios. A nivel de mecánica, no le vería, digamos, un inconveniente tan severo, o sea, girarían un poco más rápido y sufrirían un, un desgaste más acelerado. Pero a nivel eléctrico no están diseñados para el funcionamiento una máquina de 50 hercios a 60 hercios. Y si Ah, logran hacer la interconexión o a través de convertidores de frecuencia, como sí ocurre en el Japón, ahí sí existen dos sistemas eléctricos de potencia, uno a 50 y otro a 60 hercios, pero ellos sí poseen la tecnología que nosotros no la tenemos. Mm. Independientemente de aquello, el problema es la contratación, porque este tipo de sistemas lo van a tener que operar, en este caso, SELEC, Ujú. y eso significa un incremento de la burocracia, y no estoy hablando de la fuerza trabajadora de los técnicos, estoy hablando de burócratas y mucha gente de escritorio que la verdad no sé cuánto aporte. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que va incrementándose la demanda y tenemos una generación más cara, aumenta el déficit del sector eléctrico. Entonces, en este caso, el presupuesto general del Estado tiene que invertir más para cubrir esa brecha y en su momento va a suceder lo mismo que con otras instituciones, como por ejemplo el Instituto de Seguridad Social, en el que el Estado le va a quedar adeudando a sus proveedores y lo mismo va a ocurrir en el sector eléctrico, es decir, después ni siquiera va a haber el dinero o va a necesitarse de mucho dinero para seguir pagando estas cuentas caras de la generación térmica. Ujú. claro. Ingeniero, si estamos hablando de que a pesar de todo lo que se puede hacer en este tiempo, vamos a tener 4 horas al menos de cortes de energía, los cortes van a ser inevitables en todo caso, no sabemos si de 3, de 4, pero parece que técnicamente, por lo que usted señala, vamos a enfrentar un nuevo periodo de cortes de energía. Esta decisión de eliminar los subsidios a los sectores de alto voltaje y mediano voltaje, ¿cuántos recursos le ahorra al Estado? ¿Y cómo van a ser estos sectores para abastecerse de energía en esta época que no tenemos energía, desde octubre en adelante? Todo lo que no sea suministro eléctrico, es decir, una oportunidad perdida, prácticamente lo han cuantificado por hora la Cámara de Comercio de Guayaquil en $12 millones la hora por pérdida de que no se transforma esa energía en procesos industriales o productos finales.
Y ya sabemos que la vez anterior tuvimos alrededor de 96 días, días de 4 horas y a veces días de 14 horas sin el suministro de energía eléctrica. Eso más o menos implicó alrededor de un 6 a 7% del consumo total del año que no se suministró, es decir, que hubo una pérdida para, en este caso, los agentes del mercado eléctrico ecuatoriano. Ujú. Me refiero a las distribuidoras y todos los que están ahí en la cadena. Pero también hay algo bastante preocupante. El Arconel ha emitido documentos, en este caso el ministerio, en donde precisamente está indicando que tiene que hacerse un ajuste tarifario y más o menos el incremento de la tarifa es de 1,5 centavos. Se esperaría que en los próximos días o semanas nos den esa mala noticia en donde ellos acepten que tienen que incrementarlo porque es una necesidad técnica, pero como les dije, o sea, es bueno y es malo. Es bueno financieramente porque va a haber más ingresos económicos, pero es malo. ¿Por qué? Porque eso o sea, lo termina pagando el usuario final, es decir, los ciudadanos, y se va a incrementar el consumo de energía de gas. ¿Por qué? Porque el gas prácticamente es regalado, o sea, el precio ni siquiera cubre los costos de producción y de envase del producto, me refiero al GLP. Entonces, se va a incrementar esos consumos, ¿no? O sea, la gente de una u otra manera tiene que satisfacer sus necesidades energéticas. Igual lo mismo, o sea, va a pasar. Si las personas dejan para el último, va a haber una especulación en cuanto al precio de generadores, en cuanto al precio de lámparas LED, que se iluminan con baterías de manera autónoma. Entonces, la idea es que evitar caer en esas especulaciones como cuando hubo las mascarillas en la época del COVID o las vacunas. Ujú. O sea, evitar esas cosas y que la ciudadanía se vaya preparando con tiempo. eh, Va a ser muy difícil, no se puede, no todos pueden tener generadores, pero por lo menos sí el tema del alumbrado frente a la inseguridad que vive en este momento el país. Ujú. Hay otro tema que preocupa, ingeniero Rivadeneira, y es el tema de la distribución. En cuanto a porque bueno, ya la generación, digamos que se han comprado esos motores que finalmente no empiezan a funcionar, están las barcazas que están funcionando, se está comprando energía a Colombia, pero ¿qué pasa con la distribución? ¿Cuánto ha mejorado durante todo este tiempo la distribución, el sistema de distribución? Ha ocurrido ya en forma repetida en algunos sectores, sobre todo en la costa, en los que se va la luz. Se quedan sin energía y luego, claro, dicen son mantenimientos programados, pero no necesariamente todos han sido mantenimientos programados. ¿Qué es lo que pasa con la distribución? Bueno, haciendo una analogía con un enfermo de cáncer, lamentablemente este tema de varios tumores que tiene el sector eléctrico también se encuentra enraizado, por supuesto, en la distribución y de hecho es allí en donde las cosas no han mejorado, porque no tienen a los profesionales competentes y capaces en ciertas empresas públicas. Tal es así que ya se lo había advertido en entrevistas anteriores. El sistema eléctrico de distribución y de potencia a nivel de subtransmisión de las distribuidoras, especialmente en la costa, se encuentra completamente saturado. Hay ciertas ocasiones, especialmente a las 7 de la noche, que es la hora pico, en donde los transformadores están llegando ya a la sobrecarga. Entonces, para evitar desconexiones imprevistas por fallas en el sistema, muchas veces personal técnico de SENACE tiene que hacer o tiene que pedirle, en este caso a la distribuidora, que desconecte ciertos alimentadores a nivel de cabecera de alimentadores y dejar a varios enteros para evitar precisamente el colapso como tal del sistema por, en este caso, la sobrecarga a la que está. Entonces, no solamente es obligación de Transelectric el construir nuevas líneas de transmisión y nuevas subestaciones que robustezcan el sistema nacional interconectado, sino también de las distribuidoras, especialmente de CENEL en el sector de la costa, en donde tienen que construir más subestaciones y más líneas para poder abastecer la creciente demanda. Entonces, esto se ha visto en una involución desde hace varios años atrás, porque no ha habido el personal técnico que ejecute, en este caso, la planificación presupuestaria que realmente se necesita. Si a esto le sumamos los casos de corrupción
y prácticamente el amarre que existe en el sistema de compras públicas, estamos en un círculo vicioso. Es un paciente que tiene un carcinoma pulmonar y que continúa fumando. Sebastián me está dejando asustado Sin palabras. prácticamente, sí, la verdad es que es bien delicado esto que estamos mencionando, pero usted dice la falta de personal técnico y de presupuesto. El personal técnico ya había antes. ¿Dónde está? ¿O es que no hay personal técnico para todo esto y el presupuesto se supone que está? ¿De dónde va a salir el personal y la plata si quieren efectivamente resolver el problema? Orlando, hay que entender una situación. La designación de los gerentes, de los directores y de todos los jerárquicos superiores en el sector eléctrico ya no es por méritos profesionales, es simplemente por compromisos políticos o, debo decir la verdad, porque lamentablemente el presidente no tiene un equipo técnico quien lo respalde. Le han mentido varias veces, inclusive él con la intención de quizás hacer las cosas bien preside un directorio, o sea, entiendo la buena voluntad de un problema tan difícil, dice yo mismo lo voy a tratar de resolver, pero el momento en que en un directorio le mienten las autoridades en las que él confía, pues lamentablemente, claro, él se va a hacer su gira internacional por necesidades que tiene el país y se va confiado, pero yo pienso que la mentira que le hacen, en este caso las autoridades al presidente, no solamente es una muestra de deslealtad hacia el primer mandatario, sino también hacia el pueblo ecuatoriano, porque nos siguen engañando. Y, o sea, la pregunta es clara, ¿ha mejorado el sector eléctrico en este tiempo? La respuesta es no, y ellos lo saben. Y el problema es que el presidente no tiene más personas en quien confiar, entonces su círculo técnico es realmente muy limitado y no ha habido la oportunidad que sí están esperando técnicos que vienen de carrera de hace más de 20 años, porque ellos sí saben cómo resolver este problema y este problema se lo resuelve con ejecución presupuestaria y mucho, pero mucho, mucho dinero. O sea, si es que el Estado no tiene dinero para hacer las inversiones que se necesitan en todo el sistema eléctrico de potencia, pues tienen que endeudarse. O sea, no le queda de otra, porque si no se endeuda, lamentablemente este problema va a continuar. Entonces, si el paciente con carcinoma, aparte de que sigue fumando, es decir, que continúa la corrupción, y si aparte de eso, o sea, no se somete a una quimioterapia, es decir, a un plan de salvataje económico, o sea, va a ser muy difícil. La firma de memorándums de entendimiento a nivel internacional, eso no resuelve el problema, y eso es lo que algo yo les indicaba a mis estudiantes universitarios. O sea, si es que yo voy a Israel, ¿en qué son expertos los israelitas? ¿O qué es lo que les gusta a los israelitas? Lo que los israelitas están es matando. Ellos siempre se viven en guerras, viven en conflictos. Entonces, lo más lógico es que yo vaya a hablar con ellos sobre temas armamentísticos, pero quien está produciendo la mayor cantidad de energía y de todas las tecnologías, ahí está China, está Japón, está Estados Unidos y muchos otros países, pero no es a través de memorándums de entendimiento como se construyen las centrales de generación, se hace con dinero y con mucho dinero y sobre todo cuando exista la seguridad jurídica. Si en este momento el sector eléctrico ecuatoriano es deficitario, en cuanto a sus recursos económicos, ¿cómo los inversionistas internacionales se van a atrever? O sea, ¿con qué seguridad ellos van a tener una recuperación de los dineros que supuestamente van a ser invertidos? Uh-huh. Ingeniero Rivadeneira, en ese sentido, el gobierno, a través de su vocera, la señora Carolina Jaramillo, anunció auditorías a empresas como CENEL y como CELEC. ¿Cómo deberían hacerse esas auditorías? ¿Esas empresas necesitan esas auditorías? Pero por supuesto, y una de las principales herramientas que utiliza, en este caso, sea una auditoría privada o la misma Contraloría, es a través de los estados financieros. Existen empresas distribuidoras que no tienen estados financieros de hace 4 o 5 años, que no se sacaron los balances como tal. Entonces no se sabe qué tan rentables o qué tan, en este caso, qué tanto déficit existe como tal. Entonces hay empresas distribuidoras que, por ejemplo, tienen los recursos económicos
pero que no han sido empleados de la manera adecuada o se hicieron contrataciones de bienes y servicios que prácticamente no sirven cuando las mismas distribuidoras también debían empezar a hacer la construcción de pequeños proyectos hidroeléctricos que al menos aseguren el 10% del consumo o de la demanda de cada distribuidora, porque si hubiese hecho esta práctica, la cual se la perdió desde hace muchos años atrás, por lo menos hubiese habido una reserva técnica, la cual en este momento es inexistente. Entonces, yo creo que parte de la corrupción y de estos conflictos de intereses es precisamente porque no hay el liderazgo en este caso en los jerárquicos superiores del sector eléctrico y no cuentan con un equipo de trabajo que realmente esté comprometido. Hay dos requisitos para poder ser autoridad en el sector eléctrico. Primero, tener el título profesional que sea compatible con la actividad que se va a desempeñar. Y segundo, tener el liderazgo, no solamente el corazón, sino el liderazgo y el conocimiento para poder liderar a toda la gente que está en el sector, que desean trabajar, por supuesto, la mayoría, pero que lamentablemente estos funcionarios, estas autoridades, están enquistados más en temas de escritorio que en trabajos técnicos como tal. Entonces ahí están las consecuencias y por eso es el motivo que no, o sea, el sector eléctrico todavía se encuentra en terapia intensiva.